se aplican en contexto y se evalúan en contexto. Esto es lo que quiere decir con la implicación última de la idea del carácter situado de las competencias. No es que primero aprendemos algo y luego aprendemos a aplicarlo. No, se aprende en contexto y se evalúa en contexto. Y este es un mensaje que, si bien la idea de fondo, como decía, no es nueva en relación a lo que veníamos haciendo, comporta un matiz con implicaciones no únicamente respecto a los contenidos o a la selección de contenidos de los que me estoy ocupando aquí, sino de metodología didáctica fundamental y básica, porque ya no es posible trabajar de la misma manera. Ahora bien, cuando hablábamos de aprendizajes significativos, funcionales y actividades, digamos, que realmente tuvieran en cuenta eso, ya estaba este camino. Lo que pasa es que no estaba con tanta énfasis y probablemente no estaba tan bien explicitado como aquí. Tanto es un ingrediente importante que nos añade algo a lo que veníamos haciendo. Resumo, para terminar este segundo apartado. Tú veis que los dos últimos son mucho más breves. Digamos, para terminar este segundo apartado, los tres ingredientes fundamentales para mí del concepto de competencias. La capacidad de actuar de manera adecuada y eficaz. No hay una contraposición entre competencias y capacidades, como algunas veces hay. Una competencia implica una capacidad de actuar de manera eficaz. No hay ruptura con los currículos por capacidades. Hay una continuidad y unos énfasis diferentes. Otro aspecto que me parece importante, al menos tal como yo lo entiendo, las competencias es una opción de definición, de identificación, digamos, de los contenidos de aprendizaje mediante una vía de entrada de las que llamaríamos de resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes. Y ahí se diferencia de algunos planteamientos clásicos también de posturas progresistas. La entrada es por resultados esperados, porque no hay competencia sin un actuar competente, sin un actuar eficaz. Lo que pasa que tampoco lo hay, digamos, sin el tercer elemento que aparece aquí, para afrontar situaciones y participar en actividades complejas y auténticas que plantean exigencias y desafíos. Por lo tanto, y con el del medio, que es la movilización de recursos. Por lo tanto, para definir una competencia necesitamos precisar qué actuar competente la conforma, qué capacidad, digamos, la conforma, qué conocimientos o qué recursos psicosociales, conocimientos y otro tipo de recursos hay que movilizar para que este actuar competente sea posible y en qué tipo de situaciones, en qué tipo de prácticas socioculturales. Porque si uno no define las prácticas socioculturales, no define las competencias. Define capacidades, define contenidos, que es lo que hace la mayoría de los currículos. Definir capacidades y definir contenidos, pero no definen prácticas socioculturales. No es lo mismo sacar la idea principal de una receta médica que uno tiene que sacar cuando lee un prospecto, que sacar la idea principal, digamos, de un artículo de opinión de una revista, que de un artículo científico, que de, en fin, la carta que le ha escrito un amigo. No es lo mismo. Eso son prácticas socioculturales distintas. No es lo mismo ser capaz de hablar en público para comentar a la familia no sé qué, que ser capaz de hablar en público en un contexto como este, o que ser capaz de hablar, no es lo mismo. Y cuando uno define competencias, o define estos contextos, o si no, todo queda en un nivel general, universal. Y entonces las competencias son iguales, aquí y en cualquier parte del mundo. Y entonces no nos sirve para nada, porque no nos ayuda a concretar nada. Una buena definición de competencia exige precisar estos tres aspectos. Lo que sucede es que eso es muy difícil. Y sobre todo, además de ser muy difícil, exige un debate. ¿Qué tipo de prácticas socioculturales vamos a elegir? Y ahí nos quedamos muy contentos y estamos a un nivel general, la competencia digital, pero cuando hemos de precisar y decir, ¿y en qué prácticas socioculturales de uso de la competencia digital vamos a trabajar? ¿Y qué competencias vamos a concretar? Ahí ya es mucho más difícil. Paso al apartado siguiente, porque es muy breve, al hilo de lo que termino de decir, porque efectivamente esa es para mí la diferencia fundamental entre una visión socioconstructivista y situada de las competencias de otras. La diferencia fundamental es que cuando pasamos de este nivel genérico, que es el de los ejemplos que yo os daba, de la competencia digital, de la competencia para comunicarse en la lengua materna, y vamos a concretar, porque hay que concretar cuando se hace una propuesta curricular. El currículum tiene, entre otras, dos funciones fundamentales. Uno, explicitar lo que vamos a hacer para que se pueda debatir a nivel público, explicitar el proyecto, digamos, educativo que preside nuestra acción como docentes y orientar nuestra acción como docentes. Cuando vamos a concretar, hay tres posibilidades, básicamente. O
yo, en los análisis que he hecho de los enfoques o de las propuestas curriculares de competencia, me he encontrado 3 propuestas. Una no se concreta, se queda en el nivel de competencia digital, competencia tal, fantástico. Y aún no se concreta, todos estamos de acuerdo, sinceramente. Eso no nos ayuda en absoluto a tomar decisiones sobre lo que decíamos antes, a decidir sobre qué aprendizajes vamos a priorizar y a decidir sobre qué es lo básico en la educación básica. Segunda opción, concretamos cómo. Concretamos mediante indicadores de ejecución, es decir, concretando la capacidad, el elemento de capacidad que decíamos antes, en indicadores de desempeño, de actuación, con lo cual al final nos acabamos encontrando con propuestas curriculares basadas en competencias que se parecen sospechosamente mucho, demasiado, digamos, a propuestas, digamos, de pedagogía por objetivos y objetivos operativos. Otra cosa, otra deriva con la que nos terminamos encontrando. Tercera posibilidad, concretar cruzando, que era lo que hacían los currículos de capacidades anteriores, cruzar las capacidades para concretar con bloques de contenido cada vez más precisos, que es la opción que tomamos en la LOPS. Pero eso no es un avance, eso es lo que ya hacíamos en los currículos por competencias, por capacidades que veníamos trabajando, digamos, en las 2 últimas décadas del siglo pasado. ¿Cuál es la única alternativa que nos queda que supone un avance real? La que decíamos antes. Es decir, concretar no por indicadores de desempeño, no por contenidos cada vez más pequeñitos, concretar por prácticas socioculturales. ¿Qué prácticas socioculturales de uso de las tecnologías vamos a potenciar en la educación primaria y en la educación secundaria y en la universidad? Porque si no hacemos eso, al final vamos a poner las mismas competencias en todos los niveles educativos y podemos poner las mismas competencias en todos los currículos del mundo. Y ya no hace falta, digamos, que hagamos currículum, que la ONU haga un currículum universal para todo el mundo y nos quedamos todos muy satisfechos. El problema es que eso no nos va a ayudar y además, contradictoriamente, llegamos a una propuesta que acaba siendo contradictoria con los postulados de partida, porque acaba siendo una propuesta contextual, cuando uno de los elementos fundamentales del enfoque por competencias es justamente el peso y la importancia del contexto y de la práctica sociocultural. Último punto, y termino, que decimos en relación a la pregunta inicial y a cómo la hemos reformulado al final del primer apartado. Son los enfoques curriculares basados en competencias útiles para que podamos abordar, digamos, este problema de decidir, de debatir y de tomar decisiones sobre qué es lo básico en la educación básica. Yo diría, sí, son útiles siempre que, uno, partamos de una aproximación de este estilo y realmente, que acabo de comentar, realmente que la concreción de las competencias tenga en cuenta todos los elementos de las competencias y fundamentalmente este aspecto de prácticas socioculturales. Pero, evidentemente, eso no nos da la respuesta. Eso nos dice en qué sentido debemos de buscar la respuesta. Pero la decisión sobre qué prácticas socioculturales vamos a elegir, en qué prácticas socioculturales queremos que nuestros estudiantes sean competentes, eso no es un problema que lo podemos resolver ni los enfoques curriculares basados en competencias, ni los enfoques curriculares basados en capacidades, ni nadie. Porque ese es un tema de debate, ese es un tema ético e ideológico. Y ese debate no lo podemos evitar. Y ningún enfoque nos lo puede evitar. Y no es correcto que nos digan que los enfoques curriculares basados en competencia lo que nos permiten es ponernos de acuerdo con mayor facilidad sobre qué deben aprender los alumnos. Porque cuando nos dicen eso, o nos engañan o se equivocan, o nos engañamos o nos equivocamos. Porque el debate de fondo, digamos, sobre qué prácticas socioculturales, para qué quiero yo, en qué tipo de situaciones quiero que un niño, o pienso que un niño o una niña, cuando termine la educación básica, ha de ser competente en la manera de expresarse oralmente en su lengua materna, en qué tipo de prácticas, eso es una opción. Es una opción sobre qué tipo de prácticas quiero yo promover, sobre qué tipo de prácticas pienso que son fundamentales en la sociedad en la que quiero estar y en la que quiero mover y a cuya construcción quiero contribuir. Ese es un debate ideológico, ese es un debate ético y ese no es un debate técnico. Y por tanto, digamos, uno de los errores peores y de las lacras, yo creo, que acompañan a los enfoques curriculares por competencia, que no es necesario, es esta idea de que son asépticos, de que nos permiten hurtar, digamos, del debate ideológico y llegar rápidamente a consensos y acuerdos sobre qué hay que enseñar en la escuela, porque todo el mundo nos pondremos de acuerdo. Sí,
todo el mundo nos ponemos de acuerdo mientras nos quedamos aquí.